Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, les mandamos un saludo a todas, nos da mucho gusto que estén aquí conectadas el día de hoy para escuchar una vez más y nuestro primer tema después de la introducción. Y damos muchas gracias a Dios por cada una de ustedes. Hoy nos acompaña Katia Germain. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí, poder compartirles de la palabra de Dios. Una mamá joven, muy guapa, muy bonita y una mamá primeriza. Y con muchos deseos de aprender de la experiencia de las madres piadosas de la Biblia. ¿Verdad que sí, Katy? Claro. Bueno, el martes pasado comenzamos una nueva serie por Casa de Oración Loma Dorada. A las que están siguiendo ya conocen esa parte, Madres Piadosas, nuestra nueva serie, la cual hoy mismo viernes le estamos dando el seguimiento aquí en Chula Vista, en Casa de Oración Chula Vista. Vimos el tema de introducción la semana pasada, que un encargo de Dios muy serio para nosotras y estando bajo la cobertura de Dios es el criar y formar hijos que adoren a Dios, que adoren al Señor. Aprendimos que el enfocar nuestra mirada en las cosas del cielo nos va a dar el orden de importancia que debe de tener la familia para nosotras y el impacto eterno que tiene para las generaciones. También miramos la semana pasada la necesidad de vivir bajo la cobertura de Dios en obediencia a su voluntad perfecta, que permite enseñar el amor. Enseñamos cómo se sustenta una vida y aprendemos... ¿Se me perdió? Permítame un segundo para recordar un poquito sobre el tema que introdujimos la semana pasada. Ok. El amor, el cuidado y la importancia de los hijos. Si alguna se perdió el tema de introducción, le invitamos a que lo pueda escuchar para que tenga un seguimiento y aprender juntas. Está en casa de oración, ahí van a mirar por Facebook cada uno de los temas. Así que pues, oramos. ¿Podrías orar? Gracias, Padre Santo, Todopoderoso, Señor, te damos por este día de hoy que nos has permitido estar aquí en este momento, Señor, para poder dar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo los corazones de todas las madres, Señor. Seas tú guiándolas, Señor, y abriendo sus corazones para que ellos puedan, Padre Santo, recibir esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro primer tema, muy bonito, ¿verdad? Eva, la primer mamá. Yo no sé cómo habías tú mirado a Eva. Siempre la recordamos a Eva como en la caída, cuando ella fue engañada y fue tentada, y cuando vemos siempre el pasaje, cuando pensamos en Eva siempre nos enfocamos en esa parte, pero en realidad Eva es un ejemplo para nosotras y vamos a ver cómo ella llega a ser un ejemplo para nuestra vida como mamá. Entonces nuestro verso central, Génesis 3:20. Eva, la primer mamá. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, y por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es la primer mamá que se menciona en la Biblia, en el libro de Génesis, que es el libro de todos los comienzos, y ahí ella adquiere este nombre, Eva, bajo la autoridad de su marido. En Génesis 2:24 lo menciona, que Adán era su marido, Dios los bendijo y ella se une a él como esposa. El nombre dado por Dios en el Edén, que Dios le había dado a ella, en su original nombre es Isha, que quiere decir mujer, en el mujer femenino, y él era Ish, un hombre masculino. Ambos, Ish e Isha, experimentaron la consecuencia de salir de la cobertura de Dios, y conocemos la historia, y si no la conoces te invito a que la leas, está ahí en la palabra de Dios, y nos permite ver un panorama para entender acerca de Eva, mucho como madre.
y de toda la humanidad. Entonces ellos salieron de esa cobertura, salieron de la presencia de Dios y en ese estado Él nombra a su mujer Eva. En Génesis 3:20 le dice a Adán nombra a su mujer Eva, madre de todos los vivientes. Él la identifica como una mujer que dará una descendencia. Y entonces ella experimenta ser madre por primera vez fuera del Edén, fuera de un lugar perfecto. Y eso nos va a ir abriendo el panorama acerca de la condición de Eva, muy parecida a la condición de todas las mamás, de todas nosotras las mujeres mamás. Y eso es precisamente una de las cualidades que nos hace totalmente semejante a ella, la imperfecta Eva, viviendo en un mundo imperfecto, lleno de tantas contrariedades, lleno de muchos tropiezos. ¿Quién mejor que ella nos ilustra sus ensayos, sus intentos de madre que nos sirven de lección para este tiempo? Bueno, ya nos comenzamos a identificar con ella, ¿sí o no, Katia? Así es. Bien, vamos a ver algunos puntos, lo que aprendemos de Eva. ¿Cuántas están listas? ¿Ya tienen su cuaderno, su Biblia? Tomen sus notas y si quieren hacernos algún comentario que pueda enriquecer este tema tan hermoso, adelante, que sean edificantes, por favor, que sean de bendición, por favor, y sea este estudio para nosotras una bendición, este devocional. Bueno, el punto número 1 que vamos a ver, lo que aprendemos de Eva es, punto número 1, ningún hijo es casualidad ni accidente. Génesis 4:1. El hombre conoció a su mujer. En ese tiempo, conocer significaba tener relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. La Biblia toma todos los aspectos que envuelven a la humanidad, todos los temas. Entonces Adán y Eva tienen perfecto conocimiento de su naturaleza y tienen una identidad. Él sabe: yo soy un hombre, ella sabe: yo soy una mujer. Ellos tienen relaciones sexuales y saben que se va a concebir, porque Dios nos permite conocer todo, porque Él nos creó. Todos los temas se tienen que tomar en la palabra de Dios, de la manera como nosotros fuimos constituidos para cumplir un propósito. Ellos lo entienden. Ahora van a aprender a criar a su primer hijo, a alguien ya semejante a ellos, fuera de ese lugar perfecto, en un lugar imperfecto. Este Caín, su primer hijo, es el primer hijo de Eva. Nunca había sido madre. Ella tiene su primer hijo, no tiene a alguien cerca ahí que le indique cómo criarlo, pero la gran diferencia la hace que ella tiene a Dios como una cobertura, en una línea de autoridad tiene a su esposo, y ella tiene que atender la bendición que Dios puede dar a la madre para criar a sus hijos, y ella tiene una relación con Dios. Ella quedó cubierta por Dios, junto con su esposo quedaron cubiertos por el mismo Dios para recibir instrucción y protección aquí en la tierra, en ese lugar imperfecto. Muy bien, entonces vemos que ellos tienen un hijo producto de una relación hombre-mujer, y este pasaje nos ilustra con claridad la manera en que se propaga la raza humana de manera natural y diseñada por Dios. Número 1, dentro del matrimonio. Eva se casó. Tenía a su esposo y ella era esposa. Número 2, padre y madre se hacen responsables y lo criaron. Toman responsabilidad, que es una de las cualidades que nosotros debemos de aprender de ella. Tuvo responsabilidad de criar a su hijo juntamente con él. Y número 3, el hijo es una bendición y alegría para los padres. Muy bien. Entonces vemos que el fruto del vientre, el fruto de la unión entre un esposo y una esposa es un hijo. Eso es normal, es natural. ¿Quién en este tiempo puede pensar que pudiendo unirse un hombre y una mujer no va a pasar nada? Va a haber descendencia. Eso es inevitable, porque así fuimos constituidos los seres humanos. Entonces aquí vemos
que el hecho de que ella haya quedado embarazada dio bendición a sus vidas. Ella llamó a Caín de una manera preciosa porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. O sea, habla de una bendición, habla de una alegría que produce un hijo cuando se está gestando en el vientre de una madre. Muy bien. Lamentablemente el matrimonio en estos momentos ha sido muy desvalorizado por la sociedad. Hay muchos casos en los que hay padres y madres solteros que están sin la cobertura de Dios, lo cual ha repercutido en los hijos, habiendo un mal desarrollo espiritual, emocional y hasta físico. Totalmente de acuerdo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Totalmente de acuerdo. Ahorita estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde ya vemos eso como, pareciera como que ya lo tenemos que aceptar como, pues eso es real. O sea, en realidad es una realidad que hay tantas personas que se unen sin la bendición de Dios. Esa es una realidad, pero no quiere decir que sea la óptima manera de comenzar una familia. Creo que la óptima manera de comenzar una familia fue como ellos lo hicieron, bajo una cobertura de Dios, en matrimonio, padre, madre responsables, y recibir con alegría a esos pequeños y tener la responsabilidad de criarlos. Pero la falta de conocimiento te empieza a querer como abrir un panorama y decir, no, bueno, hay que aceptar esa situación, pues bueno, pues no importa, no se quieren a los hijos, pues que los cuide alguien más. Dios debe ser el comienzo de toda familia. Así es. Y lo triste es que luego Dios se va encajonando como un recurso, como ahí queda como en un rinconcito. Si lo ocupo, lo vamos a tomar esposo o lo vamos a tomar esposa, o los muchachos dicen, bueno, Dios ni existe. Y esa es una manera como de ser muy irresponsables, porque los niños necesitan conocer a Dios, los niños necesitan recibir ese cuidado, esa instrucción, y qué mejor que unos padres, una madre que conoce a Dios bajo su cobertura. En realidad, Dios es el comienzo de una familia, en una familia debe ser así, y el comienzo de una madre. Eso me gustó mucho, porque ¿tú tomas en cuenta a Dios para ser madre? Así es. Y es una madre joven, y a lo mejor tú dices, yo ni siquiera conocía, o yo ni conozco ahorita, no conozco cómo ser una madre, pero si empiezas por conocer a Dios, por interesarte en incluir a Dios en tu vida como la cobertura, la protección y la guía, como lo fue para Eva, entonces vas a recibir de Él la sabiduría, la fuerza, la guía, y te vas a enfrentar a muchas situaciones, pero Dios estará ahí, como lo estuvo con esta madre piadosa, Eva. Bueno, nos vamos a ir al punto número 2. Eva, una madre necesitada de Dios. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ella fue vestida. Aquí vemos la cobertura de Eva, porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo perfectos, pero cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos quedaron expuestos, desprotegidos, y Dios fue su cobertura. Aquí habla de esa cobertura que Jehová vistió al hombre y vistió a la mujer. Había una necesidad de cubrir. Hablando físicamente, espiritualmente hablando, habla de una guía. Hay peligros que que todos estamos expuestos y enfrentamos. Nuestros hijos lo están enfrentando. Muchos peligros que acechan, y ahí es de ahí donde nosotros necesitamos tener una relación con Dios para que Él nos cubra, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, algo más grande que lo que pueda existir en la tierra. Entonces ella fue vestida, ella fue cubierta, ella fue protegida por Dios, ella fue direccionada por Dios mismo para percibir a sus descendientes de la necesidad de Dios en sus vidas. Una madre en un lugar imperfecto, una madre imperfecta en un lugar imperfecto necesita la guía y necesita percibir a todos los que van naciendo
que su necesidad primordial es Dios. La propia experiencia de ella, yo me puse a meditar un poco cómo tuvo que haber sido terrible, terrible la separación de ese lugar perfecto. Así es. Algo que marcó mucho la vida de Eva y algo que le permitió abrir sus ojos y estar apercibida, también estar consciente de que los hijos tenían que estar protegidos. El enemigo de las almas no se tienta para nada y no le busca los recursos y la manera de cómo engañar a la gente, y ella ya lo había experimentado, había sido horrible, horrible esa experiencia, pero esa experiencia, cuando nosotros pasamos como madres alguna situación y nos tomamos de Dios, esa experiencia nos ayuda para percibir a otros, ¿sí o no? Sí, gracias a Dios. Entonces, ella tendría mucho conocimiento acerca de que existen las tentaciones, y van a existir las tentaciones para los hijos. Así es. Van a existir las pruebas para los hijos también. Entonces el ser humano necesita al Redentor, necesita que en un momento dado, cuando ellos se equivoquen, deben saber que tienen que buscar de Dios su cobertura y su perdón y esa protección para que sean cubiertos. Entonces, de ahí, qué importante que las mamás tengamos esa conciencia de que necesitamos al Señor. Entendemos el porqué entonces de la naturaleza obstinada de los hijos, porque decimos, mira, este niño es así, este niño es violento, esta niña qué orgullosa es, pero este niño qué rebelde, o este niño qué desobediente. ¿Por qué? Porque ya se trae la información genética del pecado. Así como nosotros nos parecemos a nuestros padres en lo físico, como tú te pareces ¿a quién? A mi papá. A tu papá. Sí. Yo también. Tengo de mi mamá y de mi papá, pero todos tenemos algo. Inmediatamente cuando nace un niño decimos, ay, ¿a quién se parece? Y empieza a tomar al mes, más o menos, ¿no? Como al mes, sí. Ya como la inclinación de los rasgos más marcados a quién se va a parecer. Pero también vemos cuando no enseñamos a los hijos, mira, hace exactamente lo mismo que su papá. Sí. Lo mismo que la mamá. Sí. Pero también en lo espiritual. Empezamos empezamos a mostrar esos rasgos de Adán y de Eva, de los primeros padres, así rebelditos y bueno, pues a dudar de Dios, a dudar de la existencia de Dios. Por ejemplo, un bebé no maquina en su corazón un mal comportamiento. Ahorita estamos transmitiendo y un bebé no piensa, ay, les voy a gritar. Porque escucharon por ahí a mi hijo. Ese bebé, sí, un voy a bebé gritar gritando. para interrumpir la transmisión. No lo maquina, pero lo hace porque quiere un juguete o quiere una galleta o quiere y lo va a exigir. Sí, no lo maquina, no tiene un mal en su corazón, en su mente, vaya. No planifica el berrinche, nunca lo ensaya. ¿O tú has visto a Davidcito? No, para nada. Le sale, pero sin naturalito. Se le da naturalito. Se le da naturalito. Ahí es donde la madre enseña, la madre corrige y le va dando la forma. Y de la misma manera que los hijos se parecen en rasgos físicos, en carácter, también traemos la herencia de las características de Adán y de Eva. O sea, ellos tomaron sus decisiones y vivieron sus consecuencias. Dentro de un mundo perfecto tuvieron la cobertura y siguen teniendo esa cobertura en un mundo imperfecto. Génesis 4, del 4 al 7, estará interesante esta parte. Vamos a leer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Muy bien. Todas las que tenemos más de un hijo, yo tengo 2 hijos, tengo 3 nietos, y de seguro las peleas, de pronto ahí los desacuerdos son típicas.
mamá me sacó la lengua, mira, no me lo quiere prestar. Y mamá dice, préstale el juguete, por favor. Y el hermano, no, es mío. Así es. Yo cuando era una niña, me Ajá. acuerdo que yo por ser hija única, yo no tenía hermanos, pero yo me peleaba con mis primos y lamentablemente yo a veces les decía a mis primos, ay, no juegues con mi prima, juega conmigo, yo soy mejor. ¿Dale? Entonces vemos ahí que la naturaleza pecaminosa tiene sus, o sea, sale. Y ahí es donde las madres, ahí es donde nosotros podemos empezar a identificar y empezarles a ministrar, enseñarles que tiene un problema y que debe de ser moldeado el carácter conforme a la imagen de Dios, para que esa imagen de la naturaleza caída, de esa inclinación a siempre a reaccionar a lo malo, vaya menguando y se vaya formando un carácter piadoso. Ella vio esa realidad en sus hijos, ella vio cómo Caín actuó de una manera diferente que su hijo Abel, tomó decisiones, él tuvo una decisión y eso ha de haber sido bastante doloroso porque habiendo tenido ella la experiencia y sabiendo las consecuencias, el darse cuenta que su hijo iba a tener una consecuencia, tuvo que haber sido bastante doloroso para ella. Pero una de las cosas más bonitas que puede ilustrarse es que Dios se estaba encargando. Cuando nosotros estamos cubiertas, estamos bajo la autoridad de Dios, siempre Dios va a intervenir. Así es. Y Dios intervino en la vida de Caín. Sí. Interesante. Y Dios intervino. Entonces ella pasó esa realidad al ver que sus hijos fueron tomando sus propias decisiones, viviendo sus consecuencias y fueron acechados también por los peligros que este mundo aguarda, igual que a ella. Por eso la importancia de estar llenas del Espíritu Santo y ser guiadas por el consejo de Dios. Eso nos evita tantos problemas que podemos tomar malas decisiones con nuestros hijos. Malamente, hay muchas madres que prefieren darle la responsabilidad a la abuelita, a la tía, a la vecina, al psicólogo, a la maestra y a veces hasta al pastor. Y sin la corrección y la guianza de los padres conforme a la voluntad de Dios, cuando ellos crezcan, tomarán sus propias decisiones y vivirán sus consecuencias. Es tremendo todo esto, porque ya adultos los hijos, cuando son niños son cosas que uno ahí está formando, digo, si no corriges a tiempo, pues las consecuencias podrían ser mucho más graves, como el hecho de que la palabra dice el hijo consentido avergonzará a su madre, es un principio real que muchas madres hoy mismo pueden estar padeciendo, el decir, ¿por qué exige tanto? Pues si todo el tiempo le diste todo. Así es. Todo el tiempo no le enseñaste límites. Entonces de ahí que los problemas se van creciendo. Los niños pelean por un juguete y se portan mal entre ellos. Tú con las primitas eras así como controladorcilla. Sí, lamentablemente me arrepiento. Ya se arrepintió. Sí, pero cuando ya se es grande los problemas son serios. Hay familias que pierden toda relación, aún ha habido cosas muchísimo más graves, tanta maldad que hay en la tierra. Entonces, de ahí que nosotros como madres debemos nosotras aprender de ella, aprender a mantenernos cubiertas, a mantenernos bajo la cobertura de Dios. Ahí sale la evidencia adámica. Fíjense, hay hijos que dicen, que dicen, mamá, ya tomé la decisión. Tú dices, ay, mi hijo, ya su primer decisión, ya grande. Sí, ya soy grande, ya tengo 15 años, ya no quiero ir a la escuela. Sí. Entonces eso causa dolor, porque empiezas, justamente es una etapa donde los niños, ya no son niños, son adolescentes, entrando a una juventud, a experimentar que pueden ser, que te pueden tomar sus decisiones, su mundo empieza a abrirse, entonces empiezan a abrirse muchas más posibilidades. Ya se sienten grandes porque tienen una altura, tienen ya bigotes, tienen ya se maquillan, ya todo, ya se sienten grandes, pero sus decisiones no son grandes.
vemos la naturaleza pecaminosa y qué triste porque una madre sabe que un joven ocioso está expuesto a mucha maldad. La misma palabra de Dios menciona que el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de una madre. La madre imperfecta tiene hijos imperfectos y de ahí que nosotras tenemos que tener la cobertura de Dios en todo lo que hacemos. En el punto número 3, la experiencia la lleva a crecer. Génesis 4:25. Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Eva dio a luz a su hijo Set, pudo ver la gracia y la misericordia de Dios en su vida, dándole una oportunidad más para ser esa madre, le dio una oportunidad más de tener otro hijo, el cual llamó Set, lo cual la llevó a crecer espiritualmente, dándole madurez para ser una madre piadosa, entregada a Dios, descubriendo la importancia de instruir a su hijo en la sabiduría de Dios, enseñándole la verdadera adoración. Así como en Génesis 4:26 dice: cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor, usando su nombre. Maravilloso, ¿verdad? Cuando llegamos a ser madres primerizas, nos llegamos a preocupar y nos preguntamos: ¿cómo lo vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer para que nuestros hijos sean de bien? ¿Qué será de ellos? Una madre primeriza que da a luz por primera vez, el bebé no llega con instrucciones. No llegamos a ser expertos de la noche a la mañana, sino que con la sabiduría de Dios se va aprendiendo a ser madres piadosas. Así Eva pudo experimentar el favor de Dios para su vida, dando la oportunidad de ver lo que había sembrado en su hijo Set, viendo a su descendencia adorar a Dios por primera vez. Cada día tenemos la oportunidad de sembrar para cosechar en la vida de nuestros hijos, con la esperanza de que ellos invoquen al Dios Altísimo, ¿verdad? Sí, así que el consejo es: madres, sigamos sembrando a nuestros hijos la necesidad de Dios. Bueno, este tema está muy interesante. Yo creo que ustedes mismas lo pueden encontrar en la palabra de Dios, aprendiendo mucho más de las mujeres piadosas. Y creo que Eva es un claro ejemplo de cómo nosotras debemos de comportarnos dentro de un mundo imperfecto. Dios es un Dios perfecto que nos dio el privilegio de ser madres y que nos capacita a cada una de nosotras para poder ser esas madres piadosas como lo fue Eva. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios en intimidad, teniendo una relación con Él, y asimismo reconociendo que lo necesitamos, que necesitamos de Él, necesitamos de su consejo, de su sabiduría, necesitamos que Él nos ayude a instruir a nuestros hijos. Así, Él, por su grande misericordia, Él nos dará el crecimiento y la madurez espiritual para así poder instruir a nuestros hijos en la verdad. Así como dice Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Mateo 7:8, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Hermoso versículo, hermoso, ¿verdad? Yo creo que nos brinda bastante esperanza el hecho de buscar esa dirección de parte de Dios, rogando por cada uno de nuestros hijos. Concluimos pues nuestro tema y les comento: Eva es como cada una de nosotras, ¿verdad que sí? Así es. ¿Tú necesitas a Dios para criar a David? Totalmente. Necesito a Dios. ¿Estás aprendiendo cada día de Dios para criarlo cada día? Así es. Bien, yo lo necesito también para bendecir a mis hijos y bendecir a mis nietos. Dios nos enseña a través de esta historia que dependemos totalmente del Señor para criar hijos. Y nuestra meta es que le conozcan para vivir en su plenitud y bajo cobertura. No debemos dejar a nuestros hijos ser criados por filosofías de este mundo, por ideas vagas, lejos de Dios. Nos corresponde a nosotras velar por ellos, ser sus maestras.
La experiencia nos ha enseñado que debemos apercibirlos. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una madre cubierta bajo la autoridad de Dios es un instrumento útil para toda la humanidad. Que Dios te bendiga, mamá. Que Dios bendiga a todas las mamás y aquellas que anhelan serlo, que Dios las bendiga. Vamos a orar y terminamos nuestro devocional en esta mañana. Padre, te damos gracias porque en esta historia de Eva podemos darnos cuenta que es una realidad, no es un cuento, no es una idea fantasiosa, es una realidad que vivimos todos los días, todas las madres. Nos enfrentamos con naturaleza de maldad en los corazones, nos enfrentamos con el reto de formar vidas cada día. Sé que hay madres que trabajan y que puedan estarse sintiendo culpables en este momento, para nada. Hay madres que dentro de todas las contrariedades de esta vida que han quedado solas y que han tenido que criar a sus hijos solas. Señor, tú eres su cobertura. Tú eres el padre de esos hijos y tú les guías sus vidas. Fortalece a las madres en cada hogar, Señor, para que tengamos luz, tengamos sabiduría, tengamos ese carácter piadoso, esa confianza en que solamente tú nos puedes ayudar y puedes ayudar a nuestros hijos. Te damos gracias por este tema y nos consideramos necesitadas de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios las bendiga a todas. Nos vemos en la próxima. Bye.